grado, digamos, o la certidumbre geológica que tiene la exploración de este porfio, ¿sí? Cuanto más cercanas están las plataformas de perforación, mayor certidumbre voy a tener. Ya que estamos aquí en el norte, ustedes ven una serie de líneas que se ven en la imagen, pero fíjense, son trincheras, ¿sí? Son para exploración superficial, fíjense, han hecho con retroexcavadora la trinchera, han sacado el material al costado para describirlo y poder muestrear, principalmente que se analiza hasta 3 metros de profundidad, ¿sí? Esto lo van a encontrar en varios sectores de la Puna, fíjense hasta dónde ha llegado la exploración con trincheras, hasta dónde ha llegado la exploración con pozos, ¿sí? ¿Por qué? Porque asociado al pórfido de cobre, nosotros podemos tener otros sistemas como son, primero, el supergénico en la parte alta del pórfido, y luego, asociado a los bordes o en zonas más bajas, podemos tener asociado un yacimiento de tipo desplazado, ¿sí? ¿Cómo se denomina? También es enriquecido, es por lixiviación del cobre y se puede ir formando en los bordes. Un yacimiento de tipo alóctono, ¿sí? Y que parte de la mineralización fue removilizada y alojada en cercanías del pórfido, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué podemos ver? Este cerrito que está aquí, estos son perlitas, ¿sí? Que también las van a ver en la hoja geológica. Yo ahora solamente les muestro la imagen, enseguida les voy a abrir la hoja geológica para que completemos. Estamos aquí al sur de Arizaro, entre Arizaro y Salar de Río Grande, ¿sí? En esta zona, esta parte amarilla que está aquí, también comprende una zona de alteración hidrotermal, este es el pórfido de Samenta. Lo mismo que en el anterior, vemos aquí las trincheras en la zona occidental y vemos los caminos de acceso y plataformas de perforación. Y más hacia el sur, fíjense, les dejo Arizaro y Río Grande para que ustedes se ubiquen. Encontramos primero este que está aquí, chiquito, fíjense la cantidad de plataformas que hay, es Lindero, ¿sí? Este es el pórfido de Lindero, también se reconoce a partir de una alteración hidrotermal y luego se avanza en la exploración. Y finalmente, este otro que está aquí, déjenme que lo ubiquen, este otro que está aquí, este es Proyecto Arizaro, que también es un pórfido. Entonces, hay varios, sí. Profe, creo que hay alguien que tiene el micrófono prendido y se escucha como un eco. Sí, por favor, apaguen los otros micrófonos. Si no, usted como host lo puede silenciar. O alguien está escuchando las noticias junto con la clase. Bien, pero a mí se me escucha Sí, de los bien, dos. ¿o no? Sí, sí. Bien. Esto para ver las potencialidades de la zona, ¿sí? Aquí en Río Grande, entonces, tenemos, fíjense esta línea que viene ahí está Mina La Casualidad. Mina La Casualidad es el campamento que corresponde a Mina Julia. Para Mina Julia van a encontrar varias cosas. Aquí sobre el salar están los caminos sobre el borde y hay una estación de bombeo, ahí abajo, donde se bombeaba agua al campamento de Mina La Casualidad. En su momento, fíjense lo que era el campamento, en su momento, el campamento de Mina La Casualidad
tenía un hospital más grande que el de San Antonio de los Cobres, entonces de San Antonio de los Cobres subían a la casualidad a realizar cirugías. Con el tiempo, cuando cierra la mina, se va todo para San Antonio de los Cobres. La línea recta que ven ahí blanca, ¿sí? ¿La ven? Sí, ¿La profe. ven? Profe, ¿eso no es el carretel que llevaba al general? No, el carretel es de hilo, este es el cable carril. El cable carril. Sí, profe, sí se ve. Por aquí, por las ignimbritas, y llega hasta la zona aquí de la mina, muy cercana al límite con Chile, ¿sí? Se lo ve blanco porque cuando fue el conflicto con Chile se cortaron los cables del cable carril justamente para evitar que cualquier, digamos, persona chilena pueda bajar por el cable carril hasta la casualidad. En épocas de invierno el cable carril servía incluso para subir personal y para subir provisiones, ¿sí? Hasta la zona de la mina. Entonces es salar de Río Grande, principalmente se explotaba sulfato de sodio, actualmente está en exploración por litio. Este en celeste es el límite con Catamarca, que lo va a encontrar ubicado en distintas posiciones de acuerdo a los distintos, digamos, conflictos con la provincia. Y este larguito aquí, este es Salar de Antofalla, ¿sí? Es el más largo, creería que del mundo es el más largo de todos, tiene 150 kilómetros de largo. También en exploración por litio, y este que tienen aquí, este es Salar de Hombre Muerto, que empieza la explotación en la década del 90, sigue hasta ahora y hay varias empresas que están por iniciar producción también de salmueras de litio y potasio. Hasta aquí la explicación básica de la imagen. Entonces, ahora yo les voy a abrir la hoja geológica, ¿sí? Déjenme buscar dónde tengo el explorador, aquí. Ahí la hoja geológica es parte de la San Antonio de los Cobres y parte de la hoja Socompa. Entonces vamos a abrir la hoja Socompa. Vamos a abrir solamente la hoja, no les voy a abrir la parte de descripción, ¿sí? Entonces yo la voy a ampliar un poquito. Hoja Socompa 2569, que son las coordenadas centrales, y de esas es la 2. ¿Sí? ¿Qué ven aquí? Salar de Arizaro, que lo reconocen muy bien, y aquí el salar de Yuya y Yaco, ¿sí? Del salar de Río Grande no entra prácticamente nada, va a entrar en la hoja de abajo, que es la hoja Antofalla. Es decir, para esta zona, que incluye la Sierra de Macón, van a necesitar la hoja Socompa, la hoja San Antonio de los Cobres, que está al este, y la hoja Antofalla, que está al sur. Entonces, ustedes ven aquí, ven la Sierra de Tacataca, ¿sí? La ven toda ahí. ¿Qué dice aquí? En la parte sur de toda esa Sierra de Tacataca. Ahí dice cobre. Y dice cobre con un puntito, después un punto rojo dice sal, sal para la salina de Tacataca, oro plata, travertino onix. Entonces la hoja geológica también incluye una tabla con todos los depósitos minerales que están allí. Para Salar de Yuya y Yaco solamente le ponen sal para la época que se hizo la hoja. Y aquí ven, para la zona sur no entra ni proyecto Lindero ni proyecto, perdón, esto que está aquí en violeta, esto es Samenta, ¿ven? Pie de Samenta, y ya está puesto ahí, ¿ven? La manifestación de cobre, ¿sí? Es decir, hay mucha información
este otro porfio de aquí es el de Arizaro, que les mostré último, y el otro no alcanza a entrar, el otro no alcanza a entrar en Río. Entonces, tienen mucha información de los lugares, las estaciones de tren son importantes en la Puna porque uno se ubica, tenés que subir por Chuculaqui, tenés que subir por el acceso a Julia, etc. Los poblados, porque sabemos dónde vamos a dormir. Las otras posibilidades antes que dormir en Tolar Grande es pedirles a las empresas mineras lugar para dormir. Ahora con los protocolos es muy difícil. Y luego ubicarlos justamente los proyectos y las principales características. Por favor, desarrollen bien este punto, háganlo prolijo, háganlo completo, porque es una base que les sirve a ustedes para encarar un trabajo de exploración. Si yo, por ejemplo, soy una empresa y les pido a ustedes que me desarrollen un programa de exploración para el pórfido de Samenta con un presupuesto, ustedes no pueden presupuestar si no saben dónde queda Samenta, por dónde se accede, cómo son los caminos, dónde van a dormir, cuántos kilómetros necesitan entre, por ejemplo, Tolar Grande y Samenta. Eso implica qué gasto de combustible diario van a tener. No hay combustible en Tolar Grande, tienen que planificar traerlo desde San Antonio de los Cobres o comprar a las empresas mineras. Entonces son todas cosas que ustedes necesitan saber y la información está disponible, ¿sí? Entonces este ejercicio es justamente para eso. Y para que conozcan un poco de los proyectos de la Puna. Bien, con respecto a este punto, ¿tienen alguna duda? Se entendió bien, profe. Bien, perfecto. Ahora vamos al punto 2. En el punto 2 yo les doy un mapita, ¿sí? Con coordenadas, es un mapa básico, la ruta, los accesos, el río Metán, el río Conchas, ahí está la localidad de Metán, y lo que se les da es la red de drenaje y los valores de cobre en ppm que fueron obtenidos a partir de muestreo de sedimentos de corriente. Ahora bien, ¿por qué se hace este tipo de exploración? Entonces ahora vamos al Google. Vamos al Google otra vez, pero ahora nos vamos para la zona de Metán. Tenemos Salta, Rosario, tenemos Metán, ¿sí? De la localidad de Metán, entonces ahí está la red de drenaje que ustedes tenían y lo que tienen dibujado es esta parte de aquí, ¿sí? Esta serranía de aquí, que está estratificada, es lo que tienen ustedes dibujado como calcáreo, que es la formación yacorante. Ahora bien, ¿por qué se planteó hacer sedimento de corriente antes que un mapeo superficial? ¿En qué zona estamos aquí? Yo les amplío, ustedes vean. ¿Qué pasa aquí? La vegetación, profe. Estamos en sierras subandinas. La vegetación, no podemos hacer nada con imágenes satelitales. No se ve nada. Incluso cuando uno se mete al monte es peor, porque no se ve, primero por la cantidad de bichos que hay víboras, yarará, cascabel, chancho del monte, puma, lo que se les ocurra hay. Entonces lo que se plantea para ubicar más rápido el yacimiento es justamente un muestreo de sedimentos de corriente. Entonces, lo que se hace es subir por un arroyo hasta cierto punto, con camioneta y algunos puestos ganaderos, etcétera, se sube y luego a pie se va subiendo por todo el río o el arroyo y se van tomando distintas muestras. Cada vez que el arroyo tiene otro afluente, luego se va por el otro afluente hasta arriba y se sacan las muestras, ¿sí?
Eso se plotea en el mapa con coordenadas y se hace un mapa de anomalía geoquímica. Si nosotros vemos la imagen, la hoja geológica de esta zona, esta es la hoja metano, ¿sí? Entonces yo la voy a ampliar para que ustedes vean dónde estamos. Ahí está la localidad de metano, los ríos que veíamos recién, y esto que está aquí es un anticlinal. Nosotros veíamos una secuencia estratificada, es la zona que está viendo aquí. Lo que se buscaba, asegurar que hay en la zona del juramento, ¿sí? Entonces se empezó a partir de muestrear sedimentos de corriente hasta llegar a una zona donde se encontró la anomalía, y a partir de eso comenzar a hacer un programa de exploración superficial con exploración geofísica, muestreo y exploración geoquímica. ¿Qué quiero para este mapa? Ustedes muchas veces, voy a volver al Word, así lo ven, porque es un error común. Se los voy a dibujar aquí. Ustedes hacen un mapa de anomalía. Ustedes tienen que dibujar zonas de isoconcentración, ¿sí? Entonces, si yo veo este mapa, yo digo, bueno, aquí hay 150 y 109. Entonces yo tengo que hacer la curva de isoconcentración de 150, disculpen si va medio raro el dibujo, pero bueno, el pulso no funciona muy bien a esta escala. Entonces yo hago el contorno, la línea de los 150, ¿verdad? Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer la de 100. Entonces hago la de 100. ¿Hasta ahí vamos bien? Y así tienen que ir haciendo todas las curvas de isoconcentración. Si ustedes lo que deciden es hacer un mapa considerando, por ejemplo, valores de entre 100 y 150, los pintan de un solo color, entonces yo lo que voy a hacer es pintarlo de un solo color. Entonces el rojo va a ser mayor a 100. Bien, errores comunes que he encontrado. Pintan el de 100 y luego me hacen, les voy a marcar por ejemplo otra parte, todo esto tiene más de 20, ¿sí? Entonces me ponen, vamos a insertar un cuadro de texto, así se los explico mejor. No. Lo quiero poner al frente del texto. Bueno, se los voy a poner ahí nomás, así no los confundo. Entonces me ponen rojo mayor a 100 ppm. Celeste, por ejemplo, entre 20 y 30 ppm. Pero ¿y qué pasa acá en esta zona donde están los dos unidos? Tiene que haber una gradación. Acá le falta sí o sí un sector que contemple entre 30 y 100. ¿Se entiende? Son como las curvas de nivel. No se puede pasar de la de 20 metros a la de 60 metros. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, Porque hay como que interpolar, creo.
Exactamente, exactamente. Tienen que ir gradando los valores en la escala dentro de la escala que tienen y definir. Principalmente este problema es cuando pintan el mapa. Cuando hacen los contornos no hay problema, cuando hacen las curvas de isoconcentración, porque es como que lo ven mejor. Pero cuando empiezan a pintar, me pintan y muchas veces hay sectores en los cuales no está identificado qué porcentaje tiene o qué proporción de elementos. Y no queda bien representado desde el punto de vista de la gradación. ¿Sí? Eso con respecto al ejercicio 2. ¿Alguna otra duda para el ejercicio 2? Veamos qué otra pregunta era. Bien, las referencias que tienen que generar van a depender si van a trabajar con curvas de isoconcentración o van a trabajar con campos o zonas con rangos, ¿sí? ¿Podría repetir lo último, profe? No se le entendió. Ustedes generan su propio temático con su tenían una noción de si van a hacer curvas de isoconcentración, entonces van a poner en la referencia, lo que van a poner es, por ejemplo, una línea, ¿sí? Y eso va a significar curva de isoconcentración de cobre en qué unidad ppm. ¿Sí? Si ustedes hacen la primera parte que yo había hecho, ¿sí? Esa, ¿se acuerdan? En cambio, si ustedes van a trabajar con colores, van a tener que poner un rango, ¿sí? De concentración. El color rojo implica que todo está por encima de los 100, todos los sedimentos analizados. ¿Sí? ¿Ahí sí se entendió? Sí, profe, gracias. Lo que tienen acá abajo en el mapa, en la zona derecha, era un rango tentativo que ustedes podían utilizar. En vez de utilizar colores, utilizar círculos de distintos tamaños. Yo les dejo a elección de ustedes cómo quieren generar el mapa. Esto lo pueden hacer sobre el mismo mapa que yo les di, lo pueden imprimir más grande, lo pueden trabajar como ustedes quieren, pero tienen que presentar el gráfico. Bien. Ahora vamos con el punto 3, ¿sí? Para el punto 3, dice a partir de una grilla de muestreo de Rockchip, esto es muestreo puntual, ¿sí? Disponible en el mapa a continuación, se identificaron distintos tipos de alteración hidrotermal, ¿sí? Imagínense ustedes la imagen satelital que vimos con el porfio de Tacataca, ¿sí? Un muestreo superficial, un mapa de alteración hidrotermal y se sacan distintas muestras, ¿sí? Entonces, tienen la lista, aquí la tabla, el número de muestra y el tipo de alteración, ¿sí? No alterada, propilítica, alteración cuarzo-sericítica y biotita ortoclasa, que sería la alteración potásica. Entonces, fíjense, ustedes tienen este mapa en el cual vemos la roca de caja compuesta en la zona sur por metamorfitas, la zona norte por rocas graníticas. Tienen una red de drenaje, ¿sí? Que les indica la parte, digamos, más alta al norte del porfio, la parte más baja en la zona sur. Digamos, para lo único que sirve el drenaje en este mapa. Y se desarrolló para el muestreo en superficie una grilla regular de orientación noreste-suroeste y noroeste-sudeste, ortogonal, y en la cual ustedes pueden ver las muestras de la 1 a la 75 o 74, no recuerdo cuántas son, 72. De la 1 hasta la 72, ¿ve? Hay dos que no están cortadas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes primero? Ustedes en cada punto tienen que marcar qué alteración encontraron, qué alteración está en el cuaderno. Esto es trabajar como con la libreta de otro, ¿sí? Con el registro de otro, hacer tu propio mapa. Entonces, para cada punto, ustedes tienen que identificar qué ocurre. Entonces, bien, ¿qué van a hacer?
En el punto 1 no está alterada, es parte del granito. Punto 2 tiene alteración propilítica, punto 3 propilítica. Esto es parecido al mapa de anomalía. Lo que van a hacer ustedes acá es un mapa pero de alteración. ¿Sí? Entonces, una forma es, en cada punto, ustedes identifican, por ejemplo, el punto 2 es propilítica, ¿sí? Y lo voy a marcar, le voy a dar un relleno verde, que generalmente es medio verdoso. El punto 3 también es propilítica, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora? Vamos a ver 12, 13. La 12 y la 13, esto es alteración argílica, le vamos a poner amarillo. Esto es para identificarlo ahora, para explicarles el práctico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ustedes sí, van marcando los puntos, con colores pueden ir marcando con las distintas alteraciones. Después tienen que hacer el mapa, y como decía su compañero, tienen que hacer una línea que interpola entre los dos. No me pasen la línea, vamos a engrosar así ustedes la ven. Esa sería la línea que divide lo que es la alteración argílica de la propilítica. No me pasen la línea representativa de lo que ustedes encuentran. En ese punto de muestreo, no encuentran la roca que tiene justamente la mitad de alteración argílica y la mitad de alteración propilítica. En ese punto se encontró argílica, es decir, que el límite está entre el punto de argílica y el punto de propilítica. Eso creo que es claro y espero que no haga falta que se los vuelva a explicar, porque muchas veces me pasan el límite por el punto de muestreo. ¿Se entiende? Claro, aparte si pasan solo la línea por el punto del muestreo, le van a quedar zonas en blanco que no van a hacer ni una cosa ni la otra. O zonas mapeadas todo como propilítica que no Claro. lo es, o todo como argílica que no lo es. Bien. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora bien, con esto hacen el mapa de alteración, ¿sí? Con posterioridad, ustedes tienen aquí S1, S2, S3 y S4. Esas son las 4 perforaciones que se decidió hacer posteriormente al muestreo de superficie. Entonces, ¿qué es lo próximo a hacer? La tabla 1 ya la vimos para hacer el mapa de alteración. Luego tenemos los valores analíticos de los 4 testigos de perforación, ¿sí? Entonces, ¿esos datos dónde están? Esos datos están aquí. Díganme, yo no les pasé el Excel de esto, ¿no? De esta tabla. Sí, profe, sí está en el TP. Pero no está en Excel, en formato Excel. No, en No, Excel no. profe. Ah, bien. Lo más coherente es que ustedes lo pasen al Excel. Si no, lo pueden trabajar en una hoja milimetrada o cuadriculada, ¿sí? Fíjense cómo están los datos. Primero solamente son los datos de cobre y molibdeno, que es lo que nos interesa en este punto. Segundo, arriba dice recuperación del testigo entre 65 y 85%. O sea, yo ya sé que voy a trabajar con algunas muestras que son menores al 75% de recuperación, que no me indica cuáles. Luego, aquí, metros, da intervalo de muestreo, ¿sí? De 0 a 4, como si fuese un ranurado continuo, ¿sí? Muestrearon 4 metros. En esos 4 metros, el cobre para el pozo 1 son 250 ppm, el molibdeno 40. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer para cada pozo un gráfico en el cual ustedes van a poder identificar variaciones en el cobre y el molibdeno. ¿Esto cómo lo van a hacer? Vamos a abrir un Excel. Bien, en el Excel necesito
Acá ven todo cómo voy armando mi carpeta, ¿no? TP2, a ver si está aquí. Bien. Este, si bien es para Proyecto Unchime, no importa, lo podemos trabajar igual, ¿sí? Vamos a tomar entonces, yo les voy a armar rapidito una planilla. Vamos a tomar las leyes. ¿Sí? Y acá vamos a tomar los intervalos, por ejemplo, bueno, vamos a tomar de aún profundidad, por ejemplo, 4, 8. Vamos a tomar hasta ahí. ¿Mm? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sí? Esta es profundidad. Puedo tomar esto y me voy a insertar gráficos, ¿sí? Si yo ingreso un gráfico de dispersión, lo veo en la pantalla y no me simpatiza para nada, ¿sí? Entonces vamos a ver entre profundidad y hierro, ¿sí? ¿Qué veo yo aquí? Tengo que dar vuelta a los ejes, ¿sí? El eje, aquí me quedó la parte de profundidad y la ley me quedó en la parte, digamos, del eje Y. Entonces yo lo voy a dar vuelta voy a dar vuelta el gráfico. No, los datos necesito. Me voy a seleccionar los datos y voy a poner primero aquí que me plotee el C y después que me plotee el B. Escucha, no me lo dio vuelta. Bueno. Vamos a hacer, bueno. Después ustedes se fijan para darle vuelta. Yo aquí, la opción que tengo... Creo que hay una opción directamente que dice invertir ejes cuando uno toca en el cambiar gráfico. entre filas y columnas. Sí. No. No, yo lo hacía desde seleccionar datos. Cambiar fila y columna. No, tampoco. No. No. Bueno, ya lo vemos enseguida. Puedo cambiar el diseño del gráfico y puedo ponerle, digamos, una línea. ¿Mm? Entonces yo veo aquí que, por ejemplo, para 12 metros de profundidad tengo un valor mayor que para las otras profundidades. Lo que tienen ustedes que hacer aquí es combinar, ojo con las escalas, ¿sí? Van a poner, vamos a hacer así. Hierro por ciento. Así se los termino de explicar. Ahí está, ¿ven? Lo hice más fácil, le cambié el título. Entonces, yo ahí ploteé profundidad, fíjense, 0 a 25. ¿Qué pasa aquí? El pozo yo tengo que plotear el 0 arriba. Entonces sí necesito valores en orden inverso, ¿sí? Entonces ahí me dejó la profundidad de 0, me ploteó hasta 25, y la ley de hierro en por ciento en el eje horizontal. Yo puedo plotear también el valor de fósforo. Para que ustedes vean qué pasa.
El del hierro me lo mantiene igual, el de fósforo me lo manda abajo. ¿Por qué? Porque no tiene casi diferencia en la escala. Entonces, lo mejor es hacer un gráfico diferente para el fósforo. Fíjense ustedes en el fósforo. Vuelvo a poner valores. Opciones del eje, valor en orden inverso. Esa es para el fósforo. Fíjense que el fósforo tiene 0,6% y el hierro está en el orden de 20 a 30%. Entonces, si yo pongo una sola escala que es por ciento, me complica mucho. Entonces, lo que yo puedo hacer directamente es trabajar con dos gráficos o trabajar con un solo gráfico. ¿Y cuál es la opción? Dos escalas, ¿sí? Una escala aquí para el hierro y una escala arriba para el fósforo. Eso lo puedo hacer. Si lo hacen en papel, lo grafican fácilmente las dos escalas y grafican las curvas de hierro, las curvas de fósforo. En el caso del práctico, de cobre y molibdeno, ¿sí? Otra opción. ¿Qué pasa si yo aquí, para plotear en el mismo, multiplico esto por 10? O lo vamos a tener que multiplicar por 100. Ya van a ver por qué. Multiplico esto por 100, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a plotear. Voy a plotear en un solo diagrama. Me mezclo 3. Uy, ya los hago enseguida. Quiero que vean cómo se hace en un solo gráfico en realidad. No me está tomando. No. Ya, lo dejemos hasta ahí, chicos. Trabajen con los dos gráficos, ¿sí? Si no, se les va a mezclar mucho. Entonces, ¿qué van a obtener ustedes aquí? Van a obtener curvas de este tipo y van a poder identificar distintos niveles. ¿Qué es lo que apunta el ejercicio? Ay, vamos a volver a este, quiero ver. ¿A qué apunta este ejercicio? Ustedes necesitan para cada pozo ver, justamente, yo les voy marcando ahora los puntos más importantes, ver dónde está la mayor proporción, por ejemplo, de cobre. Fíjense, aquí tienen porcentajes de cobre que están hasta 1600 ppm, aquí tienen 8000, 6000 ppm, 5000, 7500, es decir, hay distintos rangos de cantidad de cobre, es decir, de leyes de cobre en cada uno de los pozos. Hay otros pozos, por ejemplo, el 2 tiene valores ya más cercanos a las 20.000 ppm, a distinta profundidad, ¿sí? Por ejemplo, bajo boca de pozo, ustedes tienen esos valores a 80 metros aproximadamente, ¿sí? Puntos a tener en cuenta para este ejercicio. Armen las curvas, ¿sí? Profundidad versus leyes, una escala para cobre, una escala para molibdeno, y luego identifiquen, marquen las zonas que tienen mayores leyes de cobre y o molibdeno en cada uno de los pozos. Si ustedes después hacen los perfiles, que es otro punto que les pide, los perfiles, aquí distintos perfiles
geológicos para cada uno de los pozos, yo no tengo topografía, pero tengo la altura de cada boca de pozo. Entonces, cuidado, si hacen, por ejemplo, un perfil que pase por S2 y S4, tienen la altura de la boca de pozo y pueden correlacionar en profundidad. Lo mismo si hacen un perfil que pase por S1, S2. ¿Se entiende? La boca de pozo, la altura de boca de pozo la tienen aquí. ¿Sí? Entonces, puede ser que ustedes encuentren una mineralización con mayor ley a mayor profundidad, pero tienen que considerar cuál es la altura de boca de pozo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. De este punto, de este ejercicio, ¿alguna duda? Para los que lo hicieron ya es un repaso para que vuelvan a, digamos, a recordar cómo se arma, ¿no? El trabajo práctico. Bien, entonces ahora vamos al punto 4. ¿Sí? El punto 4 es el Excel que les acababa de abrir. Les da una serie de análisis químicos de hierro y fósforo para el proyecto Unchimé, que es de hierro sedimentario. Tienen datos de leyes, tienen datos de espesor, y lo que tienen que hacer aquí es calcular una ley media en por ciento, expresarla como elemento o como óxido. ¿Sí? Luego tienen que diagramar, tienen que calcular el factor de concentración utilizando los valores medios de las leyes y los valores de hierro en el contexto regional de areniscas y limolitas. ¿Sí? El proyecto se sitúa entonces en la Sierra de Unchimé. En esa zona se analizaron en unas 11.000 hectáreas, se analizó en el plan hierro, en la década entre el 50 y el 70, se analizaron yacimientos de hierro sedimentarios de edad silúrica, se definieron distintos bloques de cubicación, es decir, se encontró hierro en todos estos bloques y se los numeró para efectuar el cálculo de recursos en cada uno de ellos. Se efectuaron pocas perforaciones, 2 en el bloque 11, una en el bloque 10 y una creo que en el bloque 12. No quedaron registros de los testigos, no sé, en el CEGEMAR incluso de Buenos Aires no están. Y el trabajo práctico toma los datos correspondientes al bloque 11, ¿sí? Que es el que está marcado allí. En ese bloque 11 lo que ocurre es que el hierro, a ver, sí, ya les busco una presentación mientras les hablo. El manto ferrífero está subhorizontal allí. Entonces, a ver. Documentos. Vamos al curso. Curso. Bien, ya les abro una presentación, ¿sí? Oh, hasta que la encuentre. El manto está subhorizontal, tiene una cobertura de limolitas micáceas que es estéril. Y aquí, esto es lo que les quería mostrar, ustedes ven, ahí tienen dibujado el bloque 11, ¿sí? Con rojo. Tienen en amarillo algunas labores mineras, es decir, trincheras. Esas trincheras se desarrollaron a todo el borde del bloque, ¿sí? Prácticamente al estar subhorizontal,
el manto aflora en todo el borde del bloque. Es como un nivel, que es lo que está marcado en la sección cruzada. Entonces, los afloramientos del borde del bloque se exploraron con trincheras cada 100 metros, ¿sí? Y se realizaron otras trincheras al centro del bloque, donde hay un resalto que permite que el manto quede aflorante. Entonces, a partir de esos datos, lo que se hizo fue calcular los espesores del manto en las distintas trincheras y calcular la ley de hierro y la ley de fósforo, ¿sí? Se entiende cómo está más o menos la configuración del manto, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, a partir de eso, y estos son datos de fabricaciones militares, del informe de Pagés del año 60, ¿sí? Son datos, fíjense, bloque 11, todas las muestras, ¿sí?, que tienen y todo el espesor y leyes, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ustedes lo que tienen que hacer es calcular una ley media. Básicamente, hay dos formas de calcularla, ¿sí? Una es hacer la sumatoria de todas las leyes y dividir por el número de muestras. ¿Qué es lo que yo les puse aquí? ¿Sí? Este es el número de muestras. ¿Y por qué es importante esta aclaración? Porque yo tranquilamente puedo decir, voy mirando los números, qué sé yo, bueno, son tantas muestras. A veces las numeran y los números no son correlativos, ¿sí? A veces los números son, por ejemplo, se diagraman 120 trincheras. De las 120, hubo alguna en la cual no se obtuvo muestra porque estaba cerca de un precipicio y no se la pudo muestrear. Entonces ya no tengo 120, tengo 119 muestras. Y si yo me guío solamente por la muestra número 120 y asumo que fueron efectivamente 120 muestras, el cálculo me va a dar una ley más baja, ¿sí? Entonces siempre tengo que controlar los números de muestra. Entonces, a partir de eso, ¿cómo efectúo el cálculo? Primero voy a sumar, ¿sí?, todas las leyes, es decir, la sumatoria de la ley. Si ustedes van al práctico 1, al texto, y nos vamos al inicio del práctico, perdón, este era el otro. Este no era. ¿Por qué? Porque ustedes aquí adelante, en las explicaciones, ahí tienen cómo se calcula, cómo hacemos el cálculo de las leyes medias. Nosotros hacemos un cálculo aritmético, efectivamente tenemos que hacer, vamos a borrar todo esto. ¿Cómo se hace un cálculo aritmético? La suma de leyes, de todas las leyes, dividido el número de muestras. Esto es una ley media aritmética, ¿sí? ¿Cómo hago yo? Tengo que sumar las leyes, es decir, selecciono la columna de las leyes, autosuma. 642. ¿Dividido cuánto? Esto es igual a la sumatoria de las leyes dividido el número de muestras que conté aquí. 24,73%, entonces es el promedio de hierro aritmético, ¿sí? Van a hacer lo mismo para el fósforo. ¿Qué puedo hacer yo? Como esto ya está calculado y Excel es una planilla de cálculo, lo extiendo a la derecha y me va a dar aquí la sumatoria para fósforo, y fíjense aquí me da error, ¿por qué? Porque está tomando el B30, que es este valor, y tiene que tomar en realidad el A30.
Entonces 0,52 es el porcentaje promedio de fósforo. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? La otra forma de hacerlo es considerando el espesor y calcular una ley ponderada. La ley ponderada se puede ponderar por el espesor, que es el otro parámetro importante para el cálculo de las leyes. Es decir, yo tengo 25,58% de hierro expresado en 4,3 metros de espesor. Entonces, eso es útil para ajustar el cálculo de ley media. Entonces, ¿cómo se calcula en ese sentido? Se calcula, ¿sí?, como la sumatoria, que no está ahí. Lo que hacemos es multiplicar la ley por el espesor. Multiplicamos la ley por el espesor y luego lo extendemos para que calculen todas las trincheras y finalmente hacemos la suma, ¿sí? ¿Cómo se calcula entonces la ley ponderada? Es la suma de la ley por el espesor, ¿sí?, dividido la suma del espesor, la suma de P. Y aquí tengo que poner paréntesis porque es una sumatoria completa. Ya tengo aquí, esto es potencia por ley, es decir, es el numerador y la suma de P ya la tengo, la vamos a hacer acá. Finalmente, entonces, la ley media ponderada de hierro es entonces esa sumatoria de P por LI dividido la sumatoria de LI. ¿Cuánto me dio? 23,66 en vez de 24,73. Es una ley ponderada, ¿sí? Esto para que ustedes vean cómo puede variar una ley media si la calculo de manera aritmética o si considero los otros parámetros que son variables en el yacimiento, como por ejemplo el espesor. Luego lo que tienen que hacer es el espesor medio de la mineralización, que es la sumatoria del espesor, dividido el número de muestras, que me da 3,22. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Profe, ¿podría repetir lo último que dijo? ¿Lo del espesor? Después de lo que dijo de la ley ponderada, lo ultimito. La ley ponderada, con la ley ponderada, ¿qué hicimos? Consideramos un parámetro que es variable en el yacimiento, que es la ley, y otro parámetro que también es variable, que es el espesor. Entonces, no es lo mismo tener, imagínense si ustedes tienen para oro en ppm, tienen, por ejemplo, 15 ppm de oro, en 2 metros. ¿Sí? Y tienen media, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí si yo hago la ley ponderada? Este es espesor en metros. Esto es potencia por ley. (15 por 2). Lo sumo. Y aquí la sumatoria de P por L. Me faltó hacer, perdón, la suma del espesor. Esto es suma, ¿sí? La sumatoria entonces de P por L dividido la sumatoria del espesor. Fíjense entonces cómo, si tengo solamente estos datos, ¿sí?, esos dos datos,
ustedes obtienen una ley aritmética para oro de 8,5. ¿Sí? Sí, yo asumo solamente esos dos valores y calculo el promedio. Ahora, ¿qué pasa cuando yo considero el espesor como factor variante en el yacimiento? La ley alta está expresada en un espesor muy poco, tiene muy poco espesor. Entonces, eso me influye directamente en la ley media ponderada. ¿No? Esto es una ley ponderada. ¿Por qué? Porque no solamente la mayor ley de oro tiene el menor espesor, sino que la menor ley de oro tiene unos espesores terribles, ¿sí? Tiene espesores muy grandes. Entonces, cuando yo considero la variación del espesor junto con la ley, lo que obtengo es una ley ponderada, considerando todos los factores variables en el yacimiento, que es más ajustada a la realidad. Es más representativa la ley ponderada que la ley aritmética. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí, profe, gracias. En el caso del yacimiento de hierro, fíjense, no varía demasiado, varía en 1%. ¿Por qué? Porque es un yacimiento no solamente estratiforme, sino que es un yacimiento de precipitación química. Entonces, sí va a variar más el espesor quizá, pero la ley no, porque el precipitado químico más o menos mantiene la misma ley en todo el espesor precipitado. Entonces, sí va a haber alguna variación quizá vinculada a la variación de facies, pero no va a haber una gran variación como son los epitermales. Entonces, esto es como para que vayamos incorporando algunos conceptos importantes para lo que es la geología económica. Aparte de los datos medios, si bien yo no les pido en el práctico la ley ponderada, es para que lo empiecen a considerar, tienen que calcular esa ley media obtenida para hierro y para fósforo como elemento, tienen que calcularla como, expresarla como óxidos de hierro o como óxido de fósforo, ¿sí? Para hierro tienen dos factores de conversión para convertir a hierro ferroso y a hierro férrico, ¿sí? Bien. De esta parte del práctico, ¿algo más? ¿Alguna otra duda que yo les pueda ayudar? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien, entonces, Profe. algo que nos quedó del ejercicio del pórfido es este punto. Indique qué métodos de prospección geofísica realizaría en esta zona y grafique sobre los perfiles la respuesta esperada, ¿sí? Es decir, a partir de los perfiles que ustedes realicen aquí, por ejemplo, S1, S3, van a trazar sobre el perfil, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta geofísica esperada? En la presentación que vimos la clase pasada, habíamos visto un ejemplo de exploración magnetométrica sobre un scan de magnetita y cómo en el perfil geológico quedaba representada la curva de magnetometría cuando la mineralización se encuentra abajo. Lo que plantear para este los perfiles de prospección van a ser y cuál sería la respuesta esperada, si es conductividad, si es resistividad, magnetometría o radimetría y qué respuesta esperan obtener. Eso a veces hacemos la exploración geofísica antes de continuar con los programas de perforación, ¿sí? Bien, hasta ahí llegamos al punto 4. ¿Sí? El punto 5 tienen tres tipologías de yacimientos minerales, tienen que realizar los esquemas de yacimiento, es decir, ustedes pueden tomarlo de un libro, de una presentación que hemos visto, pueden dibujarlo ustedes,
con las orientaciones que les indico ahí, espesores, etc. Y a partir de ellos tienen que indicar qué métodos de prospección geofísica se pueden realizar para cada uno de esos tres y cuál es la respuesta geofísica esperada, ¿sí? Yo sé que en geofísica ven todos los métodos, pero no ven las aplicaciones, y muchas veces tienen problema para identificar en determinado yacimiento qué tipo de método aplicar o cuál va a ser el que le dé una respuesta más óptima, ¿sí? Por ejemplo, ustedes aquí tienen un yacimiento epitermal, ¿sí? Son vetas que contienen oro y plata, están orientadas noreste-suroeste y tienen un buzamiento de 36 grados al sudeste. Tienen que graficarlo, si es con las escalas mejor. No se les dice cuántas vetas, eso lo van a definir ustedes en su dibujo, por eso cada dibujo va a ser particular. Y sobre ese perfil van a hacer, por ejemplo, si toman una prospección geoeléctrica de tipo de conductividad, lo que van a tener es un resalto en cada vez que atraviese una veta con mineralización metálica. Cuidado con la inclinación, porque donde la veta se empieza a profundizar, la respuesta es más baja. Para los BMS, fíjense, tienen cierta continuidad, está subhorizontal, le pueden dibujar una cubierta, ¿sí? Por favor póngale al dibujo, porque si el cuerpo estuviese expuesto no hace falta la exploración geofísica, ¿se entiende esto, no? Y para los estratoligados de cobre lo mismo, fíjense cómo está la estructura y traten de pronosticar cómo serían esas respuestas geofísicas, ¿sí? Dentro del material que yo les di, vamos a dejar de presentar, dentro del material que yo les pasé, tiene que haber una tablita que les resume los métodos geofísicos y la aplicación que tiene cada uno. Sí, no sé si la pudieron revisar esa hasta ahora. Esa es una copia del libro de prospección, pero les resume básicamente la información de los métodos geofísicos. A ver, la voy a buscar yo. ¿Es el que está en inglés, profe? Sí, puede ser que sí, creo que está en inglés. Pero subió un archivo que dice anomalía geofísica, que está en español, que es la Puede ser, geofísica en la es exploración una minera. tabla. Es una tabla. Sí, Bueno, en que esa dice tabla, principales aplicaciones. esa tabla es. Esa tabla les sirve a ustedes como repaso de la materia geofísica con las aplicaciones que nosotros podemos encontrar en la minería. Por ejemplo, ustedes geólogos los mandan a hacer prospección geofísica a un chimé, que tienen el mismo problema de vegetación que el juramento. ¿Qué exploración geofísica indicarían? No pueden indicar una magnetometría, si bien es un yacimiento de hierro, porque la mena no es ferromagnética. La mena principalmente es hematita. Entonces la respuesta magnética les va a servir quizá para identificar estructura, pero no para identificar el manto ferrífero, ¿se entiende? Entonces sí tenemos que tener en cuenta cómo es la mineralización, cómo está el elemento en los minerales, qué tipo de respuesta voy a esperar con ese tipo de mena, y cuál es la forma más adecuada de aplicar los métodos geofísicos a la exploración. Por ejemplo, en el caso de un chimé, serviría una exploración directa, una exploración geológica, alguna estructura es bastante simple, aunque no nos va a dar buenos resultados. Bien, sí, si se le corta a uno se va a cortar para todo. Les vuelvo a explicar, a veces cuando nosotros nos piden programas de exploración,
si nosotros vemos que la geofísica no va a dar buenos resultados o no va a ser útil, se justifica por qué no se, digamos, no se aconseja una exploración geofísica y directamente se presupuesta una exploración geológica y geoquímica. ¿Sí? No podemos hacer geofísica porque sí. Si nosotros vemos que no se justifica, que no es útil, que nosotros después como geólogos nuestro informe no va a variar porque no vamos a tener buenos resultados, no la vamos a indicar. ¿Se entiende? Bien, como nos queda un momentito, ¿tienen alguna duda del práctico? Profe, Sí. el punto 1 para trazar las curvas de isoconcentración no me quedó muy claro por el salto que pega por ahí de 100, 150 y varía de 20, 30. Es lo mismo que las curvas de nivel. ¿Qué pasa con las curvas de nivel? Cuando hay valores muy dispares, o sea, un valor de 120 metros y un valor de 10 metros muy cercanos. Las curvas tienen que ir más apretadas, en la parte de anomalía es lo mismo. ¿Y eso qué indica? En topografía, ¿qué indica que las curvas estén juntas? Que el relieve se vuelve mucho más abrupto, la pendiente se vuelve mucho más Que la elevada. pendiente es más abrupta. En el caso de Sí. la anomalía geoquímica, también van a estar mucho más juntas las curvas, en ese caso, y lo que indica es que hay cierta discontinuidad entre las zonas que tienen mayor concentración y las zonas que tienen menor concentración. Otra cosa que puede indicar que ahí hay dos cursos de agua, un curso de agua que tiene alta concentración de cobre y un curso de agua que no. Entonces, ¿qué me implica? Primero que hay una división de agua entre los dos, claramente, por eso uno escurre de un lado y el otro del otro. ¿Y qué más me indica? Que la mineralización que genera la anomalía no está justo en la divisoria de aguas, sino que está en la cuenca del otro curso. Si estuviese en la divisoria de aguas, ahí aportaría parejo a los dos cursos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Bien. Todas esas son interpretaciones que a nosotros, digamos, nos sirve. Todo el conocimiento geológico previo nos sirve para poder interpretar los resultados geoquímicos. Que la geoquímica es otra herramienta que usamos en exploración. Bien, ¿qué otra duda les quedó? Bien, como nos queda un ratito, yo les voy a mostrar otro programa, ya que estamos con tiempo. Si no tuviéramos tiempo, lo iba a dejar. Profe, yo la única duda que me quedó es con respecto al punto 3, con el tema del perfil. Eso habría que utilizar la misma zona donde hay que marcar los tipos de alteración, ¿que no? Y, El perfil márquenlo en el mapa y lo dibujan en otra hoja. Todo eso buenísimo. que ustedes hacen, todo el práctico a mano, los dibujos a mano, después lo escanean. Lo escanean y me mandan todo junto en un PDF. No me manden la hoja de qué sé yo, el ejercicio 1 en un archivo, el ejercicio 2 en otro. Armen un solo PDF, ¿sí? Así yo descargo un solo archivo y lo corrijo completo. Pero lo pueden hacer en papel y después se escanean y el escáner le permite grabar como un solo archivo. Bueno, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿En PDF o en Word se la mandamos, profe? Puede ser en Word, lo que pasa es que a veces en Word queda muy grande el archivo con las imágenes. A ver. Quería mostrarles, a ver si se ve.
Es un programa de Google. A ver. Se llama Google Engine, lo pueden buscar como Google Engine. Y les permite ver imágenes en el tiempo, ¿sí? Cómo varían las zonas, a veces las zonas de explotación en el tiempo. O las zonas de exploración, ¿no? Vamos a ver si lo podemos ver para una zona. Lo estoy terminando de ajustar la imagen y ya se los muestro. Sí, bien. Yo ahora les voy a mostrar. Bien. Les quiero compartir la pantalla, ¿sí? Le voy a apagar un cachito mi video, porque vamos a trabajar con video. Les voy a compartir la pantalla. Me van a avisar cuando la ven. Ahí se ve, profe. Este programa, Google Earth Engine, les permite ubicar cualquier zona del planeta. Esta es la zona del lindero, ¿sí? Un poquito la definición, depende de la escala, va a funcionar mejor o no. Y abajo les da una secuencia temporal, fíjense, del año 90, que yo tengo marcado. La vamos a ir viendo cómo va avanzando la zona de exploración. Van a ver cómo se van armando los caminos, etcétera, ¿sí? Ahora yo la voy a correr. Fíjense cómo va variando abajo el tiempo, 2007, 2008. Fíjense los caminos. Vieron cómo especialmente ese cerrito más oscuro, cómo se ve que da más contraste con los caminos, cómo se fue avanzando en la exploración. Es un programa muy lindo, especialmente para ver distintas zonas cómo han avanzado, o por ejemplo, cómo en la apertura de las minas, cómo ha ido modificándose la exploración. A ver cómo se ve para Río Grande, lo vamos a ver un ratito. Si se ve un poco la exploración que han hecho por litio. Sí, principalmente se ven los caminos. Se los dejo como inquietud para que ustedes puedan ver incluso zonas de minas, por ejemplo, mina Pirquitas, mina Aguilar, Alumbrera, cómo se han ido modificando las zonas de explotación, los diques de cola, ya que es un programa que nos permite ver en el tiempo sin necesidad de buscar, como hacíamos antes, las imágenes pancromáticas del plan cordillerano. Este es Tacataca. No tiene muy buena definición. Sí se ve principalmente cómo van avanzando acá en el costado la zona de las trincheras. Úsenlo, pruébenlo. Es una aplicación muy linda y les va a servir. Ya como para cerrar la clase de hoy y vincularlo un poquito, voy a dejar puesta esta imagen, un poquito las clases previas, por ejemplo el primer práctico con el desarrollo de la exploración en la Argentina. Ustedes fíjense que lo que estamos viendo es parte de lo que, digamos, de los resultados del plan NOAA, del plan Hierro. En el plan NOAA principalmente se logra descubrir parte de los pórfidos de toda la cordillera, entre los cuales estaba Tacataca.
En el Plan Hierro se trabaja con la exploración de todos los yacimientos de hierro de Jujuy y Salta para abastecer los altos hornos. Entonces, cada plan ha tenido digamos, su momento en la historia argentina, si bien no tuvieron, digamos, una continuidad como política de Estado, pero los resultados se siguen viendo hasta hoy. El plan Salares, que es de la década ya del 70, también tiene sus frutos ahora con la exploración de litio, que ya se la había vislumbrado cuando se hizo el plan Salares, si bien se trabajaba principalmente la parte de boratos. Entonces, utilicen las herramientas, busquen las hojas geológicas, revisen, incluso aparte de las hojas geológicas del CEGEMAR, pueden buscar también las cartas minero-metalogénicas, CMM del CEGEMAR, ¿sí? En esas cartas también están marcados los yacimientos minerales, están marcadas las épocas metalogénicas y algunas asociaciones. Entonces, busquen, usen la bibliografía, porque conociendo dónde pueden realizar la búsqueda y qué tipo, digamos, de recursos tienen disponible, digamos, les da muchas herramientas a ustedes en la vida profesional para generar buenos informes, generar una buena base de datos geológicos, ¿sí? Una pregunta, chicos, si alguien se conectó más tarde, así lo anoto en la planilla. Bien, ya te anoto entonces. Profesora, yo, Jorge Barrientos. Barrientos Jorge y Millán Leandro, bien. Chicos, a los que no le había llegado la invitación desde el Classroom, ¿pudieron entrar con la clave? Sí, profe, sí, se pudo. No sé por qué Classroom, a veces cuando son muchos alumnos, algunos quedan sin el, no sé por qué no genera la invitación. Otras veces es por el tipo de mail. Si no es Gmail, si es otro mail, a veces también hace problema. Pero sí, avísenme, así les puedo mandar igual los códigos. Profe, ¿me puede poner presente? Ramos Pablo. Ramos. Ramos, bien. Gracias. ¿Alguien más que entró tarde? Les digo quiénes quedaron ausentes. Acuña Magalí, Conde, Diego, bueno, Illesca, Reales, Marcelo, Arenas, Emilio y nadie más. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ahí pusieron Eduardo Reales y Diego Conde, que sí están los dos. Y Diego bien. que no tiene ni. Perfecto. Bien. Bien, chicos. Avancen con el práctico. Las últimas consultas del práctico 2 las vemos el lunes que viene y ahí les voy a preparar algún otro ejercicio de repaso para lo que es prospección, algunos casos particulares, algunos, digamos, algunos programas de exploración que se han desarrollado para algún proyecto de aquí del NOA, ¿sí? Así les queda ya completo este práctico. Genial, profe, genial. Cualquier duda me avisan. Los que tengan los prácticos, yo ya los tengo en la lista para anotarlos de vuelta. Vuelvan a repasar los prácticos, vuelvan a revisar las cuentas, digamos, estén al día con la materia y bueno, ya deben haber recibido el cronograma, ¿verdad? Con la fecha del parcial. Sí, profe, sí lo recibo. Sí, profe. Bien. ¿Quieren que veamos algo más? Porque nos quedan unos 20 minutitos. Si tienen dudas, si quieren ver algo práctico 1, sí. En el punto 1 de este práctico 2, al final dice que cuando identificamos las tipologías de los pórfidos y de salmueras, hay que cuantificar la superficie de exploración y hacer una tabla.
Déjame que ya abra. Sí, sí me acuerdo. Del práctico 2. Práctico 2, ejercicio 1, ¿no? Sí. Al final dice que hay que cuantificar la superficie. Las áreas de exploración de las siguientes tipologías. Pórfidos, lo pueden marcar con una estrellita, salmueras de litio y potasio, eso lo hacen en el mapa. Para cada una de ellas cuantifique la superficie de exploración por proyecto. Por ejemplo, Salar de Río Grande, exploración de litio y potasio, el área va a ser el área del salar, ¿sí? Que pueden tomarla. Del mapa, calculando a partir de la escala, estimando la superficie, pueden tomarla de un informe de impacto ambiental o de un informe NI 43101, que son los informes de exploración de las empresas, para Salar de Río Grande. A veces, también en los informes del INTA de cuencas hídricas, tienen todas las cuencas con las superficies calculadas. Eso también es información que sí tienen que saber que está disponible toda la del INTA para lo que son aguas. Para los pórfidos lo mismo, saben cuál es el área de alteración, a veces están en los informes y si no lo pueden calcular. Todos los pórfidos, chicos, están analizados en el libro de recursos naturales de la Argentina. ¿Se acuerdan que lo vimos en yacimientos minerales? Entonces allí ustedes pueden también tomar datos, si es que están las superficies de los pórfidos, los pueden tomar de ahí. Entonces, tienen que cuantificar la superficie, por ejemplo, proyectos de pórfido, ¿cuántos hay en la zona? Tienen Tacataca, tienen Samenta, tienen Lindero y Arizaro, son 4. Calculan para cada uno y hacen la sumatoria de la superficie en exploración por pórfidos, ¿se entiende? Es para tener una idea, cuantificar las superficies que están bajo exploración de una sola tipología. Y para salmuera de litio lo mismo, los ubican a todos los salares juntos y ahí sacan el cálculo de la superficie total. Para esta imagen ustedes ahí tienen, va a entrar bien Arizaro, Yuyayaco, Pulares y Río Grande, ¿sí? Para esta imagen. Son datos que, por ejemplo, en cada provincia, cuando hacen los resúmenes de producción o los resúmenes de avance de proyectos mineros, calculan muchas veces ese tipo de superficies. Por ejemplo, la provincia de Salta tiene una X superficie ocupada en exploración por cobre, una X cantidad de superficie, digamos, en exploración por litio. Otro porcentaje, otros kilómetros cuadrados en hierro. Entonces es una forma de evaluar o cuantificar las áreas de exploración de cada tipología ya a nivel más regional o a nivel de provincia. La Argentina generalmente una vez al año publica un resumen de oportunidades de exploración en la Argentina y ahí están todos los proyectos vinculados. A ver, ya que tenemos unos minutitos, déjenme buscarlo y se los muestro acá en la página, se la muestro en la pantalla. La mayoría están disponibles, quizá el del último año justo no está, hacen una versión en castellano y una versión en inglés. A ver. Bien, ahí les pongo en
Les comparto la página. Bien, ahí les comparto, este es el informe, un PDF, después hay varias presentaciones que pueden encontrar también en la red. Esto dice Minería Argentina 2020, primer semestre, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la Secretaría? Informa de la minería metalífera en qué está, digamos, cuál es el estatus de la minería metalífera, cuál es la operación minera, fíjense, Ajedrez, Cerro Moro, Cerro Negro, Vanguardia, el producto principal, en qué provincia está y quién lo controla, o sea, cuál es la empresa operante, ¿sí? Aguilar, si bien está en plan de cierre, sigue estando operada por Glencore. Acá para Jujuy